Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir. ¿Qué tal, amigos? El gusto de saludarles en esta nueva edición de Diálogo Rural TV que tenemos el gusto de presentarles en el arranque de este 2026, donde primero que nada les deseamos que estén pasando de la mejor forma posible el inicio de este nuevo año, que con ello se vienen desafíos importantes también para nuestra producción y para nuestra comunicación semanal aquí en Diálogo Rural TV. Es un gusto para nosotros reencontrarnos en esta nueva semana. Y en el marco de este mes de enero vamos a estar compartiendo con ustedes una serie de notas y programas especiales en el marco de un resumen de lo que dejó lo mejor del año 2025. Recopilando material generado durante todo el año, vamos a compartir con ustedes una serie de notas, entrevistas, informes y reportajes que hemos venido preparando durante el año y que nos detenemos ahora a repasar aquí en Diálogo Rural TV. Sostenibilidad productiva, sostenibilidad ambiental. Temas que estuvieron arriba de la mesa de la discusión, como decíamos, en el Teatro Artigas de la ciudad de Trinidad para la jornada del Pensar Juntos 2025 que organizó la Unión Rural de Flores. Vamos a comenzar con la visión de un productor. Tomás Molina, productor agrícola del departamento de Flores, referente regional en esta materia y su opinión sobre este tema. Me tocó representar a un sector del cual soy hijo y del cual me siento con la camiseta muy puesta. Y bueno, creo que somos un sector que es un ejemplo para el mundo de cómo producimos, que es cierto, en la charla se dio, quedan cosas por mejorar, en eso trabajamos en el día a día, pero sin duda tenemos una muy buena nota a nivel mundial en lo que es sostenibilidad. ¿Cuáles son los temas que entendés se tienen laudados o por lo menos se ha trabajado bien por parte del sistema productivo? Yo creo que hemos buscado un buen equilibrio, el equilibrio en los tres pilares que mencioné, entre lo ambiental, lo económico y lo social. Nuestras comunidades se han visto beneficiadas o se han visto fortalecidas gracias al empuje que ha tenido este sector, que por un lado tampoco ha descuidado el medio ambiente, y que bueno, eso se ha podido hacer porque le hemos buscado la vuelta económica a todo esto. Hoy se hablaba un poco de la falta de información que hay sobre esta realidad. Tal vez se ven un poco más las verdes que las maduras, y en ese sentido se tiene un poco la temática clara de qué es lo que acontece y por qué sucede esto, ¿verdad? Sí, creo que es un debe básicamente nuestro, de los productores, que tenemos que preocuparnos más en comunicar, en decir estamos haciendo esto porque nos parece que es lo mejor para el sistema, y eso que estamos haciendo muchas veces se ven solo las cosas malas o algunas pequeñas cosas malas que ocurren. Como dije hoy, siempre alguna vez alguien va contra flecha, pero bueno, creo que tenemos que comunicar más lo que hacemos, porque hay algo que estoy absolutamente convencido: no somos el problema, somos parte de la solución. ¿Cuáles son las cosas que están más en el debe en el sector? En lo ambiental, el sector trabaja y trabaja por vocación. Hoy se dijo en el panel, nadie quiere más al campo que el propio productor. Tenemos una vocación porque esto dure y poder trasladarlo a las distintas generaciones. En lo económico estamos con cuentas tremendamente ajustadas, pero igual seguimos haciendo las cosas de la mejor manera, de forma de que la rueda siga girando. Recursos humanos es un gran desafío, que entiendo que lo venimos trabajando y también le venimos buscando la vuelta. Ahora, ¿qué cosas habría que mejorar en el sector en forma genérica para mejorar esa generalidad de la que usted dice,
que no queden esos a contraflecha que de repente terminan marcando lo que son opiniones que no son favorables para el sector o que no le hacen bien al sector en general. Y bueno, hay una buena difusión de información. Yo creo que el que quedan andando contra flecha porque quiere andar contra flecha. Cosas a mejorar en el sector y el gran desafío que para mí nos enfrentamos es la formación de recursos humanos. Formación y motivación es un trabajo que personalmente lo encaro con muchas ganas y lo encaro diariamente porque bueno, creo que es el gran desafío que tenemos por delante. ¿En qué espera el recurso humano o en qué se falla para lograr ese buen recurso humano? Y bueno, quizás voy a ser reiterativo con lo que en la última charla se habló. Los humanos no somos inteligencia artificial. Y ese humano de buena fibra es el que realmente aprende, el que realmente pone ganas y el que realmente lleva adelante el sistema. Y bueno, eso es lo que buscamos. Ahora, ¿eso es un tema del sector o es una generalidad de todos los sectores, de todo el empresariado nacional? No, creo que es una generalidad de todo el empresariado nacional. O sea, es una realidad de estos tiempos. Es una realidad de estos tiempos que yo diría en Uruguay, a diferencia de en otras latitudes, se empieza a vislumbrar un recambio generacional muy lindo de ver. O sea, tenemos gente nueva en el sector, tanto trabajando como dirigiendo empresas. Eso es muy bueno, es muy sano y eso habla de sostenibilidad. Usted lo dijo en la charla, lo repetí ahora, el tema de la comunicación. ¿Qué falta para llegar al resto de la sociedad o a las esferas de poder y poder comunicar de mejor forma esa imagen y lo que muchas veces se siente en el sector agropecuario, como usted dice, como empresario, como productor o en los distintos eslabones de la cadena? Y bueno, no sé si te va a gustar mi pregunta. Lo primero que precisamos son periodistas que difundan nuestra tarea, que difundan lo que hace el sector, pero que difundan lo que hace el sector en el día a día, que es mucho, que, ya te digo, tiene vocación por hacer las cosas bien, es proactivo, y bueno, pero bueno, también debe haber un debe de parte nuestra, de los productores. Ahora, también hay un divorcio ahí entre los que estamos en la prensa agropecuaria y el resto de la prensa. Y sí, creo que sí. Lógicamente, las ciudades tienen más gente, tienen más opinión, y muchas veces la opinión sale de un lugar desde el desconocimiento. Entonces, creo que ahí es la gran labor que tenemos que hacer nosotros y ustedes, de transmitir mucho lo que se hace en el día a día por el bienestar de todos. ¿Esto también se traslada a lo que es el sector gubernamental, el sector político? Y de alguna forma sí. Yo creo que hoy digo, en los últimos 20 años, venimos mejorando eso, pero nos falta mucho camino para poder decirle al mundo, producimos lo que el mundo demanda, lo producimos de la mejor manera posible y mejoramos nuestra comunidad, nuestro entorno. Quienes conocemos un poco a Tomás Molina acá a la vuelta, sabemos que es innovación pura y trabajo en ese sentido. ¿A qué se apunta? ¿Cuáles son los desvelos de aquí a mediano o corto plazo? Yo creo que el desvelo número uno es lo que se trató la charla de hoy, sostenibilidad. Pero sostenibilidad no visto solo del tema ambiental, sostenibilidad en su conjunto. Y bueno, lograr un buen entorno en nuestras empresas es mucho más importante que lo que dice la cuenta corriente del banco. Dejamos atrás el diálogo con Tomás Molina y ahora vamos a la visión empresarial. ¿Qué dicen los empresarios sobre la sostenibilidad? La sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad también productiva. Con Gabriel Di Giovanantonio, presidente de Cargill, estuvimos hablando. La verdad que una tremenda concurrencia hoy acá, hablando de un tema muy importante para el sector nuestro, que es la sostenibilidad del negocio en su conjunto y todo lo que eso conlleva. Se ha ampliado el concepto. Antes se pensaba más en lo ambiental, ahora
el sistema tiene que acompañar todo esto. Sí, totalmente. Ahí se mezcla un poco lo sustentable con lo sostenible. Así que creo que el concepto que se trajo de Regla Mesa es muy bueno, hablando de sostenibilidad en todos los conceptos, ¿no? Lo ambiental, lo social y lo económico. ¿Cómo se encuentra el país? ¿Hace ese balance como positivo, una situación que tendría una luz verde? Sí, totalmente. Yo creo que nos encontramos en un balance positivo, como bien decís, con un muy buen camino recorrido, donde siempre hay cosas para mejorar y hacer y buscar nuevas prácticas para ser más eficientes, un concepto que a mí me gusta mucho. Así que bueno, mirando para atrás, contento por el camino recorrido, cuando miramos por delante todavía trabajo por hacer. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de ese camino recorrido y de esa buena nota que tenemos? Pues yo creo, primero que nada, tenemos un sistema productivo que trabaja mucho en la rotación de los cultivos, muy diverso, tratando de ocupar la mayor parte del suelo en lo que es la parte más productiva y a su vez todo lo que la agricultura conlleva al desarrollo de las localidades, el crecimiento y demás. Y acompañado de eso con un montón de cultivos o granos que Uruguay exporta buscando los mercados más exigentes, llevando con distintas normas de sustentabilidad también para cumplir con eso. O sea que yo creo que ese es el camino, acompañado, como decía, con rotaciones, manual de buenas prácticas y demás. ¿Cuáles son las cosas que vienen un poquito más lentas? Yo creo que falta un poco más mostrar lo que hacemos, seguir compartiendo buenas prácticas de producción. Hoy había en la mesa de diálogo una persona de investigación con algunos puntos que traía sobre la mesa, de puntos a mejorar. Es lo lindo de esto, es un camino de nunca acabar, de siempre ir mejorando sobre esos talones de Aquiles o cosas que tenemos para hacer, que hoy están medidos, que capaz que antes no se hacía. Bueno, y en ese camino creo que estamos. ¿Esta realidad se ha logrado a conciencia o se ha logrado en base a esto de que siempre se habla que los mercados imponen y proponen y nos llevan a que los sistemas sean diferentes? No, yo creo que en este aspecto en particular, yo creo que es mucho a conciencia y del estatus de acá. O sea, los mercados nos van a pedir ciertos requisitos en algunos de los casos, pero Uruguay ha encontrado un sistema productivo de rotación que se adecua bastante a nuestra manera de producir. O sea que yo creo que es mucho nuestro, que lo hemos puesto, que cuando mostramos lo que hacemos nos hacen un guiño de que lo estamos haciendo bien. No todos hacen bien la tarea, eso se dejó claro hoy. ¿Se puede cuantificar y en ese sentido pensar un poco en que ese título negativo algunas veces no hace no planta una realidad como acontece? Creo que es difícil de cuantificar y creo que son distintas realidades, digo, pero siempre hay caminos para mejorar. Y yo creo que lo que podamos hacer, como hablábamos de comunicación, difusión, mostrar y que la investigación esté cerca, mostrando las buenas prácticas, me parece recontraválido. ¿Cómo trabaja el sistema empresarial como para apoyar todo esto? Yo creo que que esas tres patas que estábamos hablando van muy de la mano. O sea, el que no cumple una de esas patas empieza a tambalear, ¿no? Es bien un trípode que se va apoyando en uno con otro. O sea que yo creo que es una autorregulación que va teniendo el sistema de esa manera de trabajar y siguiendo de mano, como decía, ¿no? Apuntando siempre a mercados más exigentes, a mejores maneras de producir y buscando siempre ese equilibrio. ¿Cómo juega lo económico con lo ambiental, con la sostenibilidad? A ver, juegan muy de la mano y uno con otro. O sea, no concibo la idea de que uno vaya por un camino y otro por otro. O sea, en un año podremos hacer una rotación pensando más en una parte, en otro año, en otro, pero a la larga ese camino tiene que convivir y se potencian uno con otro. O sea que para mí en la práctica productiva, en la práctica de la diversificación, que es otro concepto que se habló hoy, va muy de la mano. Te preguntaban hoy, por ejemplo, la situación del trigo y da la sensación de que a veces falta también, incluso dentro de la propia cadena, valorar el camino que se ha recorrido desde hace un tiempo a esta parte. Es un punto de vista, yo creo que yo lo valoro mucho el camino que se ha recorrido, o sea, a la hora de comercializar, vender trigo, hoy estamos un escalón arriba
porque se han hecho muchas cosas bien y porque el clima también nos ayudó, por supuesto. Esto hay que tener siempre un poco de suerte, pero el camino del recorrido del trigo es muy bueno. Después, por coyunturas o por ciertas cosas, nos puede gustar más o menos el precio, pero hoy estamos mejor posicionados que hace 5 o 6 años atrás. Seguro, pero a lo que voy es, ¿hay una falta de comunicación también dentro del propio sector que lleve a que todos valoren ese camino que se ha recorrido? Posiblemente falte, porque hoy lo vimos, que había gente que no lo veía, o sea que sí. ¿Cuáles son los desafíos o cuáles son las metas que se proponen a mediano o corto plazo como para seguir trabajando en mantener esa banderita verde en alto? Yo creo que los desafíos son diarios, en un mundo más exigente, en este momento una realidad de los precios de los commodities agrícolas un poco más deprimidos, donde nos hace ser más exigentes en trabajar en la eficiencia. Entonces yo creo que es un camino diario donde uno tiene que siempre buscar esa eficiencia, como decía, ¿no? Eficiencia en costos, eficiencia en producción, eficiencia en uso de los recursos y eficiencia también en la productividad de las personas. El producto final de nuestro país, con esa valoración de la trazabilidad, de lo ambiental, de lo verde, de todo lo que tiene incorporado de conocimiento y demás, ¿cuánto se valora a nivel internacional en la comercialización, más en estos momentos en los que todo el mundo está preocupado por el tema de los aranceles, las barreras comerciales y demás? ¿Cuánto juega una cosa y otra? Depende del producto, no es generalizable, digo. Aparte es una carrera de que todos los países están trabajando por ser cada vez más sustentables en su manera de producir. Entonces, capaz que hay productos como la soja que son más comoditizados, si bien se está trabajando en eso también, y productos como la canola, por ejemplo, que está mucho más avanzado eso, porque el mercado también es más exigente en ese sentido. Entonces, ahí ya se trabaja con normas de certificación, con procesos, con trazabilidad, y que hacen valorar eso. O sea, depende mucho del producto, del momento también, de las necesidades del mercado que apuntemos, pero sí, sin lugar a dudas, en muchas oportunidades nos ha servido mucho ese trabajo que estamos haciendo. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Dejamos atrás lo que es la óptica del empresariado. Pero ¿qué dice la investigación? Que también estuvo presente con Gervasio Piñeiro, investigador uruguayo de la Universidad de la República, la UDELAR, pero también que participa en la Universidad de Buenos Aires. Con él estuvimos hablando sobre la sostenibilidad productiva, la sostenibilidad ambiental, qué es lo que se está haciendo, cuál es esa variabilidad que él decía, heterogeneidad que existe en el agro uruguayo y en el ambiente uruguayo en general, que él lo presentaba y lo exponía allí en el panel en el Teatro Artigas. Variabilidad de actividades que se realizan, de qué forma se realizan las mismas y también resultados diferentes que se obtienen en el país. Bueno, estuvimos hablando un poco de qué cosas hace bien el agro, digamos, qué cosas estamos haciendo bien y qué oportunidades tenemos para mejorar, ¿no? Y me parece que un poco la charla con personas, digamos, o productores, con académicos, con gente de la industria, bueno, me parece que coincidimos en un montón de cosas que estamos haciendo bien. Uruguay en términos del mundo, digamos, hace una agricultura buena, digamos, se saca buena nota, como decíamos, pero también tenemos un montón de cosas para mejorar en términos de hacer mejor algunas cosas, como cuidar la salud del suelo, como, bajar el uso de insumos, ¿no? De agroquímicos probablemente, usarlos de una manera distinta, mejorar la diversidad, la calidad del agua, la contaminación. Hay algunas cosas que podemos hacer mejor, por suerte la tecnología está, por suerte los productores son muy proactivos para eso, tienen mucho interés en esas cosas
y hay un buen ecosistema, valga la redundancia, entre la academia y los productores para generar esa tecnología. O sea que yo creo que tenemos una oportunidad muy buena de seguir mejorando, de estar bien, pero digamos de seguir mejorando en muchas otras cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Yo hablaba de diversidad, ¿hablabas de diversidad de cosas o de diversidad de situaciones dentro de lo que aplican los productores? Bueno, las dos cosas. Creo que hay productores, hay una diversidad de productores que hacen las cosas muy bien y productores que hacen las cosas bastante mal, digamos, en términos ambientales o incluso en términos sociales y económicos también. Entonces me parece que hay una diversidad de productores, que hay algunos que tenemos que claramente seguir, digamos, y otros que no. Y también me parece que me refería en diversidad, en conservación de la diversidad, ¿no? De que Uruguay tiene una muy buena nota en eso, con todo lo que el área que tiene de campo natural, con las especies nativas, con la conservación de la fauna, de la flora, de los suelos, una buena parte de Uruguay, que también hemos perdido una parte de eso en los últimos años, una pérdida de campo natural importante, pero todavía somos un país que tiene mucho de conservación de biodiversidad en buen estado. Entonces eso tenemos que valorarlo, tenemos que cuidarlo, me parece a mí, tenemos que cuidar nuestro campo natural. Y también tenemos que, bueno, hacer la forestación, la agricultura, la ganadería un poco mejor, digamos, en algunas cosas ambientales, como ser la conservación de la biodiversidad de especies, como ser el manejo del agua, como ser la salud del suelo, digamos, ¿no? Estamos bien, pero podemos mejorar, me parece. ¿Se pueden tipificar este tipo de productores que tienen un comportamiento más erróneo? Bueno, está buena la pregunta. No sé si hay un productor tipo que hace las cosas. Me parece que en general son productores más desinformados, muchas veces incluso productores que no están tanto en el campo, ¿no? Digamos. Pero me parece que generalmente cuando vemos productores que no hacen las cosas muy bien es que falta información, falta formación, bueno, no están agrupados muchas veces, no tienen técnicos, no tienen asesores. Entonces, bueno, se pierden, digamos, de las nuevas tecnologías en términos de sustentabilidad. ¿Qué se está haciendo para esa formación de productores? Bueno, me parece que línea hace un montón, la facultad hace un montón, la facultad de agronomía en el caso nuestro, veterinaria, el IPA ahora también, ¿no? El IPA sin duda, el Ministerio también de Agricultura. Bueno, creo que hay muchas instituciones que favorecen, digamos, la llegada de información y tecnologías nuevas al campo, pero bueno, obviamente que eso es una cosa continua, ¿no? Que siempre pasa y siempre hay que estar, no hay que descansarse, ¿no? Como que siempre tenemos que estar generando más información y haciéndola llegar. Uno de los casos, de lo último que está cambiando es que la investigación que medio históricamente se hacía dentro de una estación experimental, ahora ha cambiado ese paradigma y la investigación se hace en el campo con los productores, ¿no? La estación experimental hace algunas cosas, pero mucha de la investigación hoy ocurre en los mismos campos, con los mismos productores, lo que llamamos una co-innovación, y eso está bueno porque acelera estos procesos de transferencia de tecnología, porque la tecnología se inventa con los productores mismos, no en la academia y después se pasa, ¿no? Sino que es una co-innovación, co-ejecución de eso, y eso está bueno. En Uruguay ocurre fuertemente y está muy bien. Iba a ir a eso. Hoy en la charla se planteó que se viene trabajando mucho en eso de tierra adentro. Sí, exacto, de lo que llamamos esta co-innovación, o se llama, en inglés se le dicen living labs o laboratorios vivos, ¿sí? que bueno, la investigación se hace en el mismo campo, con los mismos problemas que tiene el productor, con las mismas situaciones, y a eso es hacia donde tiende. Bueno, la universidad acaba de hacer un instituto que se llama Instituto de Transiciones Sostenibles, digamos, que es justamente para fomentar este tipo de agricultura, de un sistema agropecuario más sustentable y una conexión fuerte de la academia con los productores y también con la política, ¿no? Con los tomadores de decisiones, que es importante. Vuelvo a lo pendiente, a las cosas que se están haciendo mal o vienen más atrasadas. Sí. ¿Qué podemos calificar como las que estamos más atrasados? Bueno, yo creo que el problema de las cianobacterias, que todos vemos, ¿no? Si nos vamos a bañar al Andresito, en muchos veranos no podemos, si nos vamos a Colonia tampoco vemos. El aumento de las cianobacterias en los últimos años, digamos, hay bastante evidencia de que es multicausal, digamos, tiene varias causas, el cambio climático, bueno, el tema de las represas, pero una gran parte es la agricultura, ¿sí? Eso lo sabemos, la agricultura no solo la nuestra, sino también la de la cuenca del río Uruguay, que es Argentina, Brasil, ¿no? En la cuenca del río Negro también. Y ahí tenemos algunas cosas también con la ganadería, el tema de que los animales entren al agua. Entonces, hay ahí una oportunidad de mejora importante, me parece. ¿Sí? El tema de
cómo aplicamos el fósforo, el nitrógeno para que no llegue a los cursos de agua, cómo manejamos nuestra ganadería para tener agua limpia, digamos, y agua de calidad. Creo que en muchos lugares del mundo eso se perdió, ¿sí? Lo hemos visto, sabemos cómo es la forma de arruinar eso. Uruguay me parece que está yendo en ese camino y tenemos que frenar a tiempo y cambiar un par de cosas para revertir este proceso de cianobacterias, que es un problema grande, me parece que tiene Uruguay. ¿Se están tomando las decisiones para poder llegar a tiempo a revertir esa situación? Se está generando la información, me parece, y me parece que estos espacios son como para eso. Existe tecnología que todavía la estamos tratando de acomodar. Las causas están en debate todavía, ¿no? Eso también, digamos, hay distintas posiciones. Para mí, el tema del fósforo y el nitrógeno en la agricultura es una muy posible candidato a que sea una razón de eso. Obviamente se suma el aumento de la temperatura, se suma el tema de las represas y el tiempo que se enciende el agua, pero la agricultura debería, y los tambos también, y la ganadería también, ser más cuidadosa, o tendríamos que ser más cuidadosos en temas de mejorar cómo nuestros nutrientes se escapan al agua y la contaminan, digamos, ¿no? Y los agroquímicos lo mismo. ¿Se está perdiendo mucho tiempo en ese debate para tomar acciones que reviertan la situación que, como tú dices, es bastante compleja? Sí, yo creo que no, yo creo que se está armando y el instituto este que generó la universidad me parece un buen camino para hacerlo, para conectar a los productores, la academia y los políticos. Creo que hoy en día estamos desarrollando, lo que precisamos hacer es zonas buffer alrededor de los cursos de agua, zonas que capturan los nutrientes y no los dejan ir. Precisamos también el fertilizante incorporarlo, no tirarlo al voleo. Ya tenemos bastante información de eso. Lo que precisamos es tener alternativas productivas, pasarlas a los productores, que los productores la tomen, digamos, y lograr incorporarla. Pero yo veo la luz al fondo del túnel, pero todavía tenemos que ir por ese túnel, que es un túnel largo. ¿Son problemáticas que existen en la región o es Uruguay el que tal vez tiene la alerta más prendida? No, son problemáticas que existen en el mundo, te diría, y hay ejemplos en el mundo mucho más drásticos que ocurrieron hace 20, 30 años o más incluso, en Estados Unidos, en Europa, frenaron cuando ya tenían mucha cosa contaminada. Bueno, China ni que hablar. O sea, el problema del agua en la agricultura es mundial. Y bueno, hay mucha investigación en eso. Se están abriendo puentes, digamos, o ventanas, oportunidades para eso, pero bueno, Uruguay se tiene que subir ese tren, a mí me parece, y creo que se está armando la cosa para que eso pase, pero bueno, falta transitar ese túnel, digamos, y lograr tener buena agua de calidad como teníamos antes, ¿no? Tú le decías, el país viene con un balance positivo en ciertos aspectos. ¿Cuál es el que ha trabajado mejor? Bueno, yo creo que a nivel mundial el tema de tener un área tan grande de campo natural y de producción ganadera sobre campo natural es una cosa rara y muy interesante, ¿no? Que las vacas en la mayoría del mundo se producen en establos, comiendo granos, ¿sí? Y no conservan la biodiversidad y son un montón de problemas ambientales, de concentración de heces y de contaminantes. Y nosotros producimos ganado, carne en campo natural, con la biodiversidad, conservando especies, conservando un montón de la flora y de la fauna del lugar. Eso me parece que es muy importante. Ahora, ¿esto se da por inercia de lo que ya se venía haciendo anteriormente, de la historia productiva y demás, o porque se empieza a bajar información desde la ciencia? Está buena la pregunta. Creo que un poco de las dos cosas. Un poco creo que las dos cosas. Hay algo de inercia y de historia, que Uruguay siempre fue un país ganadero y está, pero ya cada vez desde la ciencia vienen voces más fuertes dando la importancia que tiene el campo natural, ¿no? Y está la mesa de campo natural, bueno, hay leyes para protección del campo natural, hay un montón de gente investigando en el campo natural que no era algo tan típico antes. Entonces me parece que está bueno que de alguna manera la ciencia, espero que haya llegado a tiempo, digamos, para valorizar algo, ¿no? Para valorizar el campo natural y la ganadería en Uruguay, que es importante. Y es importante, que también es raro en otros lugares del mundo, esta conjunción de ganadería con agricultura, con sistemas productivos más diversos, ¿sí? Que sabemos que es la forma de producir con diversidad, con animales, con distintos animales, vacas, ovejas, con agricultura, con ganadería, con diversidad de especies nativas. Me parece que eso Uruguay está en un buen momento, ojalá no lo perdamos, digamos. ¿La investigación está y lo que falta es ponerla en manos de los productores o también hay que actuar en ese sentido? No, las dos cosas. Yo creo que hay información, pero el proceso es
conjunto, es de co-innovación, ¿sí? Tenemos que todavía, hay evidencias y cosas distintas en el mundo, sabemos un montón más, pero bajar eso a tierra, a los sistemas productivos nuestros, digamos, es un proceso que no puede darse solo en la academia ni solo en los productores, obviamente, tiene que ser una cosa conjunta, incluso con la política, ¿no? Entonces creo que ahí esa conjunción estaría bueno que se dé. Uruguay creo que tiene las condiciones para darse por el tamaño, por la formación, porque nos conocemos todos de alguna manera, para darse ese sociosistema, como le decimos, y que se dé algo virtuoso y podamos desarrollar un nuevo agro, digamos, que nos permita producir, conservar el agua, el suelo, el aire de una manera beneficiosa para todos. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Con Gervasio Piñeiro de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de la República de nuestro país, cerramos lo que fue la participación de los expositores con respecto a este tema de la sostenibilidad. Después vamos a venir hablando con el presidente de la Unión Rural de Flores acerca de una evaluación global de este tema. Pero el otro tema que estuvo arriba de la mesa y que es muy interesante, que corta transversalmente todos los sectores, y no es solo el sector agropecuario, es el tema de la inteligencia artificial. ¿Desde cuándo tenemos inteligencia artificial? ¿Qué tipo de inteligencias artificiales tenemos? ¿Cuál es la realidad de hoy? Los desafíos del presente, pero también qué es lo que viene hacia adelante. Una interesante participación de la argentina Melina Masnata, que estuvo participando allí en Trinidad y con quien tuvimos el gusto de dialogar en esta interesante nota que vamos a compartir ahora, que como decíamos, sale de lo que es el ámbito del sector agropecuario, porque es un tema que está en el agro, pero está en todos los sectores y corta transversalmente la sociedad. La escuchamos. La inteligencia artificial hoy está en todo lo que hacemos cada vez que abrimos una pantalla, querramos o no querramos, y lo interesante, o por lo menos lo que dialogamos hoy en Pensar Juntos, es qué entendemos por inteligencia artificial, porque a veces le damos más, si se quiere, intención, o tenemos una percepción de lo que es, que no lo es tan como creemos, no es tan inteligente y tampoco es tan artificial. Hay muchos humanos trabajando atrás y hay una concepción de la inteligencia que no es la que hoy estamos todo el tiempo acostumbrados. De hecho, es algo de lo que pasó en el panel. Vinieron varias personas trayendo como, bueno, ¿es coeficiente intelectual lo que hablamos o ponderamos cuando hablamos de inteligencia? ¿O es inteligencia emocional? Entonces está bueno, hoy por lo menos trajimos el debate mucho más profundo, filosófico, pero también con propósito ético. ¿Qué podemos hacer desde los lugares en los que estamos para liderar a esta inteligencia artificial? Tú planteabas 3 tipos de inteligencia artificial, definida. Exacto, una tiene que ver con la que conocemos como más de raíz, la conceptual, esa que vemos, si se quiere, más general, donde de alguna forma viene desde el 1950, ¿no? La idea es esto de, hay algo que automatizamos, este sueño de que el humano tiene, o deseo de que hay alguien autónomo que no es un alien, no sabemos qué es, pero que hace esas tareas inteligentes humanas. Por otro lado está la genérica, que es lo que conocimos los últimos años, que tiene que ver con esto de producir respuestas sobre información que ya está. Por eso yo a veces digo que es un poco una inteligencia artificial del pasado. Es la que conocemos. Siempre trae respuestas no pensando en el futuro, sino pensando en ese pasado. Y después está esta que es una carrera en la que hoy están todas las empresas tecnológicas, que tiene la habilidad de adaptarse, que entendemos un poco que es eso que de alguna forma nos saca el sueño, pero no es lo que estamos usando hoy. Entonces, parte de lo que hoy trabajamos es la distinción en tipos de inteligencia para entender en dónde estamos parados como humanidad. Ahora todos viene el miedo, o se nos viene el miedo de ¿nos va a sustituir la inteligencia artificial al hombre? Bueno, es algo de lo que traía, porque todo el tiempo aparecen estas noticias, las profesiones que van a desaparecer, los roles,
nos va a cambiar, en qué nos va a cambiar. La realidad es que hoy hay mucha especulación, hay que decirlo. Si bien entendemos que hay ciertas cosas que van a ser automatizadas, también es cierto que el componente ético y la responsabilidad es humana. Y entonces las personas vamos a confiar en humanos en ciertas actividades que por sobre inteligencias artificiales que detrás tienen un interés político, económico, hay compañías detrás manejando. Por lo tanto, esa idea de qué va a reemplazar, yo creo que la pregunta es qué tipo de tareas va a reemplazar, que no es tipos de profesiones o personas. ¿Cuáles de las tareas que tenemos las personas hoy por hoy en todas nuestras profesiones va a reemplazar? Y en eso sí tenemos que tener como un componente y una mirada ética, porque claramente ahí tenemos que definir si es lo que hacemos automatizado, si es que la tarea de las personas que hoy hablamos, trabajamos en tecnología, tiene que ver con eso que nos hace propio, ¿no? Muchas veces tenemos un trabajo, yo a veces trabajo con personas jóvenes que te dicen, llegué al trabajo y al final hago reuniones, hago un montón de cosas que no son las que yo quería trabajar. Bueno, quizás la inteligencia artificial pueda tomar eso y nosotros nos podamos poner más en el corazón de las profesiones, en eso imprescindible. Ahora, en las respuestas, ¿cuánto de interés empresarial hay y cuánto de buscar la respuesta correcta o el bien común puede haber? Qué buena pregunta, porque yo lo que creo en ese camino es que hoy estamos en una fase de experimentación en la que las personas somos un poco un focus group, donde está entrenándose y la estamos entrenando de manera gratuita. Pero hay algo que es esto que yo traía de concepto como psicofancia, que de alguna forma nos está manipulando para entender cómo operamos, qué pensamos. Y hay muchos intereses que están subyacendo y muchas propuestas que no son las respuestas correctas. Si uno además le pregunta temas como más conceptuales, decime o explícame de qué se trata esto, a veces alucina, que es un poco lo que mostraba. No solo alucina creando fuentes de información que no existen, sino que alucina las respuestas. Entonces hay algo de esa realidad que nos quiere vender de que es real, que no la es y que a veces hasta dudamos de nuestras capacidades las personas. Y yo creo que hoy por hoy no vemos el impacto que tiene la manipulación, tanto de lo que tiene que ver hoy con un fin más comercial directo, como en algunos otros commodities que no las vemos o no pensamos. Nosotros le damos mucha información, por ejemplo, sobre nuestro sistema de pensamiento, sobre nuestras emociones, sobre nuestras reacciones. Eso es espectacular para alguien que tiene una empresa. Ahora, yo soy de alguna manera consciente, cedo esa información conscientemente, eso es lo que no estamos haciendo en este momento. Ahora, ¿cómo va a jugar esto con las nuevas generaciones que ya comienzan su carrera estudiantil, su actividad laboral, con ese prototipo de basarse y de apoyarse en la inteligencia artificial y en la tecnología en general? Y muchas veces no tienen la capacidad de discernir y de razonar sobre una cosa o la otra, como de repente, no es de arrogante, pero quienes venimos de generaciones que estudiamos en los libros y demás, tenés otro poder de análisis. Bueno, esto que traes es un poco la idea de lo intergeneracional. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad para dialogar entre las generaciones, que es algo que parece a veces que no está bueno o que no lo conversamos, y que yo creo que tiene mucho poder, porque es cierto, las generaciones más jóvenes no solamente tienen este desafío de no conocer el mundo diferente, sino estamos en un momento donde nos compite temas de salud mental, ¿no? La soledad, el irse para adentro, el no dialogar, también a veces con un componente propio de la juventud, del momento de la adolescencia. Pero eso no es menor cuando vos te entrás para adentro y dialogás con una inteligencia artificial. Y le crees a esa inteligencia artificial que además sobre todas las cosas te dice qué buena pregunta, qué interesante lo que decís. Algo que en general los jóvenes hoy no encuentran de las personas adultas. Hay una tensión, no es que vos decís, qué bueno, vos sos joven. En general está esta tensión de, bueno, no servís para nada, esta generación está perdida, en donde ahí le estamos dando la oportunidad a estos espacios más manipuladores, de alguna forma, a terminar de ir a un camino. Entonces, ¿qué creo yo? Que es una oportunidad para que se vuelva el diálogo intergeneracional y también las personas adultas más grandes, los adultos mayores, tienen el mismo comportamiento que las personas jóvenes. Hay un fenómeno que se está dando por la soledad. Nosotros no solemos hablar con nuestros abuelos o nuestros padres, están con mucha soledad
y terminan hablando o preguntándole cosas personales a una IA que no es el fin. Y por supuesto te va a decir, sí, claro, qué querés pensar o de qué querés hablar, de una manera muy atractiva, porque está diseñada para ser de esa manera. No es que la inteligencia artificial es mala, está diseñada para tener estos diálogos y este tipo de emulación o simulación de personalidades. Entonces tenemos dos extremos que no estamos dialogando, pero que hoy están siendo manipulados por esto. En el medio tenemos que lograr desconectar, pensar, volver a hablar, aunque sea difícil, aunque nos traiga miedo y traigo palabras que son difíciles y molesto. Yo creo que la tecnología que precarizamos mucho es la primera y la más difícil, que es la comunicación. De hecho, si vos sabes comunicarte muy bien, que es lo que ustedes saben muy bien como periodistas, podés pedirle muy bien a la inteligencia artificial que querés, porque pronteas bien, le decís quiero que me traigas esto y generar esto. Eso lo perdimos. Y imagínate si lo empezamos a desarrollar, lo mucho y lo bien que podemos trabajar con inteligencia artificial. Le vamos a poder pedir las cosas que necesitamos. Ahora se termina el debate con esto, porque si la inteligencia artificial te va a responder lo mismo sobre los mismos temas a diferentes personas, todos van a tener la misma óptica de los temas. Claro, bueno, yo siempre juego un poco con la idea del fast food, ¿no? La comida fast food, la hamburguesa. Estamos en un momento donde la información, los datos se vuelven como una hamburguesa, ¿viste? Como no es comida gourmet, no me estás haciendo pensar, el pensamiento crítico es lo que menos estamos desarrollando, y de pronto en realidad hay gente en el mundo, y ustedes lo saben, cuando mirás las personas que diseñan esta tecnología, dónde mandan a sus escuelas a los hijos, en general no quieren, no les dan pantalla, porque lo que quieren es que coman comida gourmet, quieren que coman información que pueden producir de calidad, pueden de alguna forma tensionar y generar algo diferente. Por lo tanto, no perdamos de vista esto, que como vos decís, hay algo de la realidad que vemos la mayoría, pero lo inédito es que por primera vez en la humanidad, no importa el idioma, no importa la cultura, muchas personas en el mundo, y esta es la economía de la tecnología, está pensando lo mismo. Eso no pasaba antes. Y eso es un riesgo. Pensando un poco en esto de que cada uno va formando la inteligencia, ¿se puede entender que de aquí a cierto tiempo cada uno va a tener nuestra propia subinteligencia artificial? Bueno, esa también es una muy buena pregunta. Es un poco la seducción constante, ¿no? Y que uno además en eso derive lo difícil o derive lo que uno no quiere hacer. La realidad es que en el ejercicio vamos a ir perdiendo ese ejercicio de pensamiento crítico. Y hoy hablábamos un poco de dos palabras, la verdad y la confianza. Nosotros estamos cediendo ante estos agentes de inteligencia artificial que hoy ya los podemos hacer. De hecho, yo tengo un montón de colegas que tienen su agente, que no es como Siri, que de alguna forma era nuestra secretaria. Es más que eso. El problema es que pensar es un ejercicio. Si lo dejamos de ejercitar es como cualquier músculo. Hay un día donde nosotros vamos a dejar de ser obsoletos. Ahí está el riesgo. ¿Acortan las desigualdades en el acceso a la información, la inteligencia artificial? O sea, un usuario de Estados Unidos que esté en la mejor oficina en Nueva York va a tener la misma información que alguien que esté en cualquier parte de Uruguay, de Argentina o de cualquier parte del Cono Sur. Excelente tu pregunta. La realidad es que al revés, va a incrementar las brechas. Porque te faltó decir algo, ese usuario paga la versión full, ¿no? Que ya lo podemos probar. No es lo mismo tener, por ejemplo, ChatGPT gratuito que el pago. Y del pago, el de $200 es diferente del de $20. Entonces, hasta va a haber una brecha más grande en esa capacidad de acceso. Va a haber una información que te va a llegar, que de alguna forma es hasta ahí, de alguna manera como la muestra gratis, y va a haber algo que es la fuente de información fidedigna. Que yo creo que eso nos va a llevar a algo que es una brecha que todavía no la conocemos tampoco, que es una brecha donde crea realidades diferentes, porque eso que consumimos es lo que representamos y es nuestra capacidad de acción. Por lo tanto, por eso es tan importante ver qué están haciendo diferentes estados o la Unión Europea en materia de la ley de inteligencia artificial, donde hay muchas cosas que están prohibidas justamente porque son experimentales y no quieren que sus sociedades tengan esas pruebas experimentales, porque después los estados también se hacen cargo a nivel de salud mental, por ejemplo. Ahora estamos viviendo crisis y pandemias en relación a eso. Por lo tanto, hay algo que necesitamos regular que quizás
yo siempre digo, hay dos cosas. Las personas como usuarias reclamar ese etiquetado sanitario de qué información me das y qué te estoy dando yo a cambio y por qué. Y por otro lado, pedir la próxima vez que votemos si la persona que nos va a liderar a nivel gubernamental tiene una plataforma de entendimiento o un equipo que maneje temas de inteligencia artificial, porque ahí va a estar el verdadero juego. Seguramente en distintos ámbitos se da este debate, pero en la educación, ¿cómo se tienen que adaptar los sistemas para que el estudiante no sea un repetir lo que dice la inteligencia artificial con respecto a los diferentes temas y en realidad sea alguien que pueda absorber los conocimientos, analizarlos, procesarlos y después tenerlos para sí? Y usar la inteligencia artificial para lo que le sirve, ¿no? Para lo que los humanos queremos. Pero ¿y dónde está la barrera ahí? ¿Quién pone el límite? Yo creo que el límite lo tiene que poner el docente en el sentido de mostrarle la diferencia. Porque está bueno que uno haga algo diferente en cuanto al acceso a la información, analizarla, cuestionarla. Lo que está pasando ahora es que las juventudes no cuestionan lo que consumen. Y eso es un desafío. Ahora, tenemos que aprovechar y mostrarles que eso que hay que cuestionar es lo que de alguna forma estamos dejando de pensar. Si vos en ese momento no elaborás el pensamiento crítico, después de desarrollarlo a lo largo de la vida va a ser muy difícil. Yo creo que el juego es, y hoy fue una de las preguntas también que vino de la audiencia, ¿qué enseñamos entonces? O sea, ¿dejamos de enseñar lo expositivo? Bueno, había algo de lo expositivo que el docente tenía una fuente de información que era clara, decía esto es el libro tal o el manual tal. Hoy no aparece eso muy claro, si bien nos parece como bastante sofisticado lo que nos entrega, la realidad es que es esta diferenciación de diferentes usuarios que vos mencionabas antes, ¿no? El que paga, el que no paga y cómo accedemos a esa información. Por otro lado, el espacio de la escuela es único para bajar los estímulos de las pantallas, compartir un espacio y un tiempo con personas, con humanos, incomodarnos, porque probablemente lo que nos pasa es, yo no banco a mi compañerito, no banco a mi profe, pero en eso está la diversidad. Cuando vos no tenés tensión con el otro, podés generar algo diferente a lo que hace la inteligencia artificial, que es una cámara de eco, que es que siempre te está trayendo lo que vos querés escuchar. Y eso atenta contra la inteligencia de más elevación y abstracción, que es la humana, ¿no? Que es fundamentar, por qué te tenés que pelear con fundamentos y demás. Digo la palabra pelear porque es un verbo, digamos, que nos gusta, ganar el conocimiento y mostrar que sabemos. Entonces, frente a esto, yo creo que hay ahí un gran problema y un gran desafío, pero una oportunidad, porque el aula puede ser ese lugar, no solo para traer a las familias de nuevo en la escuela, para decir, a las familias les pasa. Yo veo que los primeros que tenemos problemas somos los adultos más que los jóvenes. Los que tenemos consumos problemáticos con los celulares somos nosotros, que decimos, no, estoy trabajando. A los 2 minutos estás en Instagram haciendo cualquier cosa. Entonces, somos los adultos. ¿Por qué no hacemos una charla sobre consumos problemáticos con pantallas en la escuela y abrimos la puerta y traemos a las familias? Me pasa mucho también de trabajar con nivel inicial. Yo trabajo con todos los niveles educativos y me dicen las docentes de nivel inicial, bueno, yo hablo con determinados niños que me doy cuenta que tienen una conducta de ansiedad y bueno, todo esto porque les ponemos la pantalla, ¿no? Pero cuando cito a los padres están con la pantalla. Entonces, ¿qué le voy a decir del problema que tengo con mis estudiantes? Entonces, así escala, es un problema social el que hoy tenemos. Entonces, volviendo a esto, el aula es un lugar privilegiado para pensar diferente, para compartir un espacio diferente con personas diferentes. Eso no existe hoy como experiencia. Hoy estamos en un espacio donde todo el tiempo nos endulzan el oído y nos dicen lo que queremos escuchar. Eso atenta contra nuestro pensamiento crítico y también nuestra identidad. Hace poco salió un paper donde les pidieron a un grupo de estudiantes que creen, por ejemplo, un ensayo de un tema X. Algunos le dieron la oportunidad de trabajar con IA y a otros le dijeron sin computadora, sin IA. Por supuesto, este grupo lo hizo primero, de alguna forma logró un contenido. Este grupo también, pero la diferencia sustancial en la calidad está que este grupo sentía que lo que escribía era propio. Este grupo ni siquiera lo siente propio. Entonces, fíjense que ahí tenemos un problema de identidad, porque cuando vos escribís, empezás a encontrar tu voz, tu forma de expresarte,
en qué fluís, en qué no, qué te gusta, qué no te gusta. ¿Qué pasa cuando en eso está en juego la construcción de la identidad? Por lo tanto, hay un riesgo, además del pensamiento crítico, que es la identidad misma. Listo, sucumbí, soy usuario de inteligencia artificial. ¿En qué no tendría que transar como para decir, bueno, estoy protegido? Y yo creo que cuestionarla. Me parece que nos olvidamos de cuestionar, de leer los términos y condiciones que cambian todo el tiempo. Hay que tomarse el trabajo de leerlo. A veces digo, hoy es muy fácil que una compañía compre todos los datos de las personas de cómo pensamos. Que a vos, por ejemplo, te emociona, que te despierta ira, cómo pensás mejor, cómo no pensás mejor. Y siquiera no te tomo una entrevista de trabajo. Voy, busco y ya sé tu capacidad cognitiva y emocional. Eso está disponibilizado hasta que venga una compañía y junte todos los datos y los compre y los ordene y venda esa solución a un empleador, por ejemplo. Y en momentos de evaluaciones, el presidente de la Unión Rural de Flores estuvo hablando sobre lo que dejó este Pensar Juntos 2025. Más que contento por la concurrencia que tuvimos y sobre todo por las opiniones que la gente vierte de lo que le aporta este evento. Un desafío el ir proponiendo año a año temas que estén relacionados a lo productivo, pero también a esto de innovar. En ese sentido, ¿cómo se trabaja, cómo se piensa como para llevar adelante este tipo de eventos? Bueno, la verdad que ahí la mano gigantesca que hemos tenido de Bernardo, que lidera ese equipo, y de Rosana de la Sopa. Y bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es aportar las directivas de lo que queremos que sea esto como un ciclo disruptivo que nos ayude a pensar, justamente a reflexionar, y bueno, irnos con esas cosas que a veces todos los días estamos atrás de la diaria. No se puede uno tomar un tiempito. Bueno, queremos que esta instancia está buena en este momento del año en la Zafra y viene muy bien. ¿Qué reflexión le deja lo que fue la mesa, la del primer tema de sostenibilidad? Bueno, yo creo que estuvo muy bueno, se notó un silencio muy particular en la sala, creo que llamaba mucho la atención lo que se estaba tratando, y bueno, y obvio se vieron puntos de vista diferentes, lo cual es lógico y está bien, y creo que lo que de última se vio acá es lo mismo que se ve en el campo. El resultado es esa síntesis entre la academia que nos exige, entre el mercado que nos propone un montón de condicionantes, y bueno, y los productores que tratamos de cumplir con esas expectativas. Y yo creo que realmente lo mismo que salió de este panel es lo que se ve habitualmente en el campo, por lo menos acá en Flores. ¿Coincide con esas visiones? Sí, claro, por supuesto. Como decía Tomás, creo que los productores somos los que más queremos el suelo. No existe nadie que vaya a cuidar más el suelo que los productores. Se vio representado por el productor que estaba precisamente. Sí, ni que tal vez. Y no, pero la visión tanto del mercado como de la academia, digo, uno lo comparte perfectamente y es totalmente entendible. Esto es un negocio por plata. Hoy se dio una visión muy parecida entre la empresa y el productor, que en otros tiempos muchas veces estaban separadas o divididas o hinchando cada uno para cada lado. Hoy en día se ha logrado unificar esos criterios. Bueno, yo creo que es un proceso. No creo que se hayan unificado todos los criterios y seguramente el mercado mañana exija nuevas cosas. Eso va a ir pasando. Creo sí que hay más una armonía. Creo que también si las cosas van bien es mucho más fácil que esa armonía aparezca, y cuando tenemos momentos difíciles como tuvimos en el 2023, es muy difícil cumplir con todo eso también, ¿no? Pero es una evolución del diálogo del negocio. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en el Uruguay en general hay una evolución del diálogo, en todos los aspectos, no solo en el negocio agropecuario. ¿Sirven este tipo de herramientas o este tipo de eventos para que la cooperativa, como sí tú recién lo planteabas desde el lado del productor, para que la cooperativa en sí se fortalezca y tome herramientas como para poder desarrollarse más? Sí, para nosotros este evento en particular, y es a lo que apuntamos, nos da una proyección en la región, salir un poquito de acá de Trinidad, y bueno, y realmente
se ve porque se ven muchas caras nuevas, gente que viene de otros lados, gente que lo sigue mirando después porque queda colgado el video, entonces realmente para nosotros sirve. La segunda parte, la de inteligencia artificial, ¿qué le dejó en lo personal? Muchas preguntas, más que nada. Creo que es un poco lo que esta chica proponía, que es algo que no controlamos nosotros y que va a venir, querramos o no querramos, alguien lo podrá usar o no, pero se va a seguir alimentando de los que sí la usan y de alguna manera se va a ir creciendo y se va a ir masificando. Y bueno, negarse a esa circunstancia es como negarse al teléfono. Si yo no quiero tener un teléfono, sí es la posibilidad, pero la realidad camina por otro lado. Esa presencia transversal en todos los sectores también incluye al sector agropecuario. Sin lugar a dudas. Yo creo que la inteligencia artificial hoy ya es de uso corriente. Digo, se vio cuando preguntó ella, si levantaron la mano una gran proporción de los asistentes. Y creo que afecta absolutamente todas las actividades laborales que tenemos. Ayudará a ustedes, ayuda en cualquier ramo profesional y también en el agro, por supuesto. Ahora, ella habló del conocimiento, pero también de la intuición, del factor humano, que en ese sentido la intuición, la experiencia, la observación es insustituible, de alguna forma, en gran medida. En el sector agropecuario, ¿esos parámetros pueden tener mayor peso que en otros ámbitos? No sé si estoy capacitado para darte esa respuesta. Yo creo que el factor humano hoy todavía es preponderante a la hora de tomar de esa información, de saber discernir qué es lo que conviene y qué es lo que no. Va para todos los ámbitos esto y creo que, como dijo ella, lo venden más inteligente de lo que efectivamente es. Se va a ir haciendo mucho más inteligente, indudable, pero creo que todavía está muy limitado en sus capacidades, pero ya ayuda un montón en muchas áreas. Estimados amigos, muchísimas gracias por la atención dispensada. Le hemos presentado un nuevo compacto, un nuevo programa compartiendo algo de lo más importante que hemos vivido durante el año 2025. Algunos de los contenidos que hemos compartido durante el año, mientras empezamos a trabajar en este 2026 para las nuevas producciones y los nuevos contenidos que vamos a ir compartiendo durante el año. En una semana nos reencontramos en esta pantalla. Muchísimas gracias. Buena semana para todos. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir.